Buenas tardes. Quería hablarles un poquito sobre algunas generalidades de la sanidad animal. Empezamos por las enfermedades zoonóticas. ¿Qué es zoonosis? ¿Qué son las zoonosis? Son enfermedades infecciosas transmisibles de animales vertebrados al ser humano bajo condiciones naturales. Los agentes infecciosos pueden ser los microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos, riquecias, entre otras. Algunas enfermedades zoonóticas son, por ejemplo, la brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, rabia, tétanos, influenza aviar, encefalopatía espongiforme bovina. Algunos conceptos básicos en sanidad animal tenemos, por ejemplo, qué es la sanidad animal, que es el estado óptimo o condición de equilibrio que determina el mejor comportamiento fisiológico y productivo en el cual los animales no están afectados por ninguna enfermedad. ¿Y qué es enfermedad? Es el desorden físico-funcional de los sistemas corporales que ponen en riesgo al individuo ante condiciones adversas. Las enfermedades se clasifican en infecciosa, contagiosa e infectocontagiosa. Las enfermedades infecciosas son provocadas por la acción patógena de un agente microbiano sobre el organismo animal, que pueden ser hongos, bacterias, virus, etc. Las enfermedades contagiosas son patógenos que producen la enfermedad y que pueden transmitirse entre personas o animales. Y las infectocontagiosas son enfermedades de rápida y fácil transmisión que son provocadas por agentes patógenos también, que generalmente son causados por virus o bacterias. Puntos a tener en cuenta para el desarrollo de la enfermedad. Primero está el nombre de la enfermedad, luego está la sinonimia, que serían otros nombres como es conocida la enfermedad. Luego está el concepto. El concepto sería la definición, pero ahí debemos especificar si la enfermedad es contagiosa o infectocontagiosa, el agente etiológico y también describir el curso de la enfermedad. La etiología o agente causal también, o sea, también se le dice agente causal, es el origen o la causa de la enfermedad. Luego está la patogenia. La patogenia esclarece la forma en que el agente causal lleva a producir una serie de signos y síntomas. Los síntomas son las manifestaciones patológicas o las alteraciones fisiológicas. Luego está el diagnóstico, que son los procedimientos por el cual se identifica una enfermedad, síndrome o cualquier estado de salud. Por ejemplo, el diagnóstico puede ser un diagnóstico clínico o laboratorial y también, por ejemplo, puede ser un diagnóstico diferencial. Hacer un diagnóstico para, por ejemplo, cuando hay enfermedades con síntomas parecidos para determinar exactamente cuál es la enfermedad. Luego está el tratamiento, que es un conjunto de medidas de cualquier clase, que pueden ser higiénica, farmacológica, quirúrgica, física. Su finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o de los síntomas. Los tratamientos pueden ser preventivos o profilaxis o tratamiento curativo. El tratamiento preventivo sería un conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar a las enfermedades. Brucelosis, enfermedad conocida también como aborto infeccioso, aborto contagioso, fiebre de Malta o fiebre ondulante. Es una enfermedad infectocontagiosa, como ya dijimos, infectocontagiosa que infecta por el agente que pueden ser virus, bacterias y contagiosas que son transmisibles. En este caso, es una zoonosis transmitida al ser humano.
Es causada por una bacteria del género Brucella. El principal síntoma es el aborto en las hembras. La bacteria del género Brucella tiene la característica de ser muy resistentes en el ambiente. Pueden sobrevivir en suelo seco, suelo húmedo, en la materia fecal, en el feto abortado, en las aguas limpias, en las aguas sucias, también en la leche cruda, en la leche congelada, en el queso, la manteca, en el yogur. Por eso es muy importante hacer la pasteurización de la leche. Agente causal o etiología en la bacteria del género Brucella. Existen 6 especies: Brucella abortus en los bovinos, Brucella melitensis en los caprinos, Brucella suis en los cerdos, Brucella canis en los caninos, Brucella ovis en los ovinos y la Brucella neotomatae. Bueno, es una bacteria gram negativa. Tiene la característica de ser intracelular facultativa, es decir, que es capaz de sobrevivir dentro y fuera de las células. Tiene la morfología colonial lisa y rugosa. Por ejemplo, las Brucella lisa están en la Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis y la Brucella de morfología rugosa solamente tiene en las especies de Brucella ovis y Brucella canis. Modo de transmisión: la puerta de entrada a la bacteria serían por la vía oral, nasal y por las mucosas. La transmisión puede ser a través de la leche, las secreciones vaginales, antes y después del parto o del aborto, contaminando el ambiente, que serían suelo, pasto, agua. También con el material eliminado, incluyendo la placenta y el feto. Por ejemplo, una vaca enferma de brucelosis parió recién o abortó recién y viene otro animal y lame o huele el resto del feto o también famoso, una vaca expulsa el feto y después va caminando hacia los potreros y va perdiendo las secreciones vaginales y eso recorre queda en la tierra y eso tiene otra vez contacto con los otros animales. También puede ser transplacentaria, que sería de la vaca al ternero hijo. También por inseminación artificial, que es en el caso de transmisión de los machos, el semen del macho a la hembra. También por consumir leche cruda y sus derivados, que como ya dijimos, por eso es importante la pasteurización de la leche. En el caso de la transmisión por contacto hacia los humanos, se da, por ejemplo, por tocar los fetos, las secreciones vaginales, sin tener en cuenta los cuidados sanitarios. Patogenia: el periodo de incubación de la bacteria es de 2 semanas a 7 meses o más. Las brucelas que penetran en el organismo animal se multiplican primero en los ganglios regionales y luego son conducidos por la linfa y la sangre a diferentes órganos. Las localizaciones más frecuentes se hallan en los ganglios linfáticos
útero, ubre, vaso, hígado. Es por eso que generalmente los animales que dan positivo al diagnóstico de brucelosis son eliminados primeramente por su alto nivel de contagio, que también afecta a humanos, y también que ese animal contaminado ya no vamos a poder utilizar de ninguna forma para otra, ya no se puede utilizar ni sus órganos viscerales, ni la piel, ni nada, porque la brucelosis afecta a varios órganos del animal. Luego tenemos la prevención. La prevención es sí o sí la vacunación obligatoria, una vacuna antibrucélica en terneros de 4 a 8 meses de edad. Y el diagnóstico puede ser directo con un análisis bacteriológico o un análisis indirecto o serológico. Los principales síntomas, por ejemplo, las hembras preñadas, tenemos la placenta necrótica, también abortos, también pueden haber partos, pero las crías nacen flacas, débiles y enseguida mueren. También hay retención de placenta, endometriosis y también la infertilidad. En el caso de los machos, los principales síntomas son inconvenientes en en el sistema reproductivo. Por ejemplo, inflamación del testículo, del epidídimo, las vesículas seminales. También puede haber higromas que son quistes benignos. El animal que da positivo ya dijimos que debe ser sacrificado y tratamiento curativo no existe. Solo existe un tratamiento de prevención y control de la enfermedad.